Como ha dicho Luis, nos toca hoy crónicas del capítulo 31 al 36, hasta el final del libro. Pero a mí me gusta siempre centrarme en algún capítulo concreto o algún personaje. En este caso, vamos a ver a Josías, el reinado de Josías, que está en los capítulos 34 y 35. En el versículo 1 se nos dice que Josías tenía solo 8 años cuando comenzó a reinar. Una edad muy joven, muy prematura. Yo a esa edad, como casi todos vosotros, estaba jugando las bolas. Pero él era rey, tampoco tiene mucho mérito porque esto era hereditario. Pero bueno, con 8 años ya estaba reinando. En el versículo 2 se nos dice, este hizo lo recto ante los ojos de Yahvé y anduvo los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Nos recalca que los hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Y muchas veces alrededor nuestro vimos opiniones o preguntas sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que cada uno le parece. Y a veces escuchamos extrañas respuestas, mientras tú te sientas bien, mientras tú estés a gusto. Pero el rey Josías actuó de manera que sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Está bien y es bueno lo que Dios define como bueno y correcto. Y está mal y es malo lo que para Dios está mal y equivocado. En el versículo 3 se nos dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Es decir, cuando tenía 16 años de edad. Tomó la mejor y la más importante decisión de una persona en toda su vida. Comenzó a buscar a Dios. Hombre, a la prueba, ¿no ves? Buscar en Crónicas describe el hábito de buscar a Dios en cada situación y también la actitud que Dios busca en los que oran. Por ejemplo, cuando Salomón dedicó el templo al Señor, se hablaba de cuando alguien buscara a Dios de corazón y se arrepintiera, el Señor lo escucharía. Y también cuando Ezequiel, lo vimos la semana pasada, celebró la Pascua y muchos no estaban preparados o estaban santificados, dijo que también los que le habían buscado de corazón, que también los escuchara y los perdonara. Y el principal distintivo de un cristiano debe ser que seamos conocidos por hacer lo recto ante Dios. No practicar el pecado es buscar a Dios. El cristiano debe buscar e imitar la buena herencia de los que nos antecedieron e imitar sus conductas en cuanto a caminar con Dios. Hay que estar de acuerdo con Dios y no buscar primeramente la aprobación de los hombres. La vida del cristiano debe reflejar sus convicciones, creencias y principios en su forma de pensar, hablar y actuar. Después se nos dice que cuando llegó a la edad de 20 años, este rey comenzó a llevar a cabo una reforma en toda la nación. Es decir, un rey muy joven que había entregado su vida a Dios y que además empezaba a hacer una reforma espiritual. Algunos podemos pensar que los grandes logros se hacen cuando se es mayor y se tiene experiencia. Sin embargo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? En 1 Timoteo 4, 12, 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que nadie te menosprecie por ser joven. Y sé ejemplo de cosas tremendas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y además, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque los jóvenes también pueden exhortar, pueden enseñar. Los jóvenes que tenemos en nuestra congregación, Dios los puede utilizar tremendamente. Humanamente conocemos de ejemplos de jóvenes que hicieron grandes cosas. Por ejemplo, Alejandro Magno conquistó el mundo antes de los 30 años, el mundo conocido entonces. Lutero escribió sus reformas con 30. Napoleón conquistó Europa con 27. Y nuestro Señor Jesucristo
completó su obra en la tierra con 33. Quisiera dirigirme a nuestros hermanos más jóvenes, en edad y en tiempo en el Señor. Eso no es ningún obstáculo. En manos del Señor, si lo buscamos de corazón, puede llegar a ser un instrumento útil en su obra. Para los que hemos llegado un poco más mayores en el tiempo, también hay esperanza. Yo conocí al Señor con 26 y experimenté, y otros también lo han experimentado, que el Señor nos permite redimir el tiempo. Es decir, aprovechar mucho más nuestro tiempo desde que nos entregamos para conocerlo y servirlo mejor. Perfectamente. El Señor es el dueño del tiempo y Él puede hacer en nosotros que aprovechemos y seamos dignos de servirle. El rey Josías, a pesar de su juventud, fue un gran reformador, audaz y valiente. Tenía autoridad porque era rey, pero también tenía autoridad porque estaba apoyado en Dios. Y hay que reconocer que inevitablemente una renovación espiritual conduce siempre a una auténtica reforma. Y una vez que finalizó la tarea de erradicación de la idolatría en el reino de Judá, continuó con las tribus de Israel que estaban en el norte. Pero para ser un renovador, un transformador de personas, familias y pueblos, primeramente debemos transformarnos uno mismo. Esa obra tiene que empezar por cada uno de nosotros. Es un reto para los jóvenes y los que ya no somos tan jóvenes, que podamos derribar toda esa idolatría que nos rodea, poner un granito de arena compartiendo, enseñando, exhortando a la gente, para que, si es posible, se conviertan de todas esas vanidades y que vayan al Dios verdadero. El creyente debe concentrarse en su búsqueda y adoración a Dios y quitar de su vida y entorno todo lo que implica adoración a otros dioses. La idolatría, además de imágenes, puede ser el trabajo, la institución, tradiciones, posición, economía, popularidad, etc. Somos responsables de limpiar nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hacemos? Viviendo una vida santa, gozosa y plena dependencia de la voluntad de Dios, que motiva a los no creyentes a ser diferentes a los que son, siendo consecuente nosotros entre lo que creemos, lo que decimos y lo que vivimos. El versículo 5 quisiera destacarlo porque se nos dice un acto que hizo en ese proceso de limpieza Josías, que es que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y este es el cumplimiento de una profecía de un varón de Dios 300 años antes. Para el que quiera verla, se recoge en Primera de Reyes 13, 1 y 2. Y se menciona específicamente el nombre de Josías y lo que iba a llegar a hacer. Esto me mueve a pensar que la palabra de Dios es infalible y exacta. Josías hizo esto tanto para llevar a cabo el castigo prescrito para los sacerdotes y idólatras en Israel como para contaminar los altares paganos. Las reformas de Josías no solo eliminaron las cosas pecaminosas, sino también a las personas pecaminosas que promovieron y permitieron estas cosas. Veamos ahora lo que inicia en el versículo 18. Perdón, el 8, versículo 8. Después de su enérgica campaña para limpiar la tierra de Judá e Israel de la idolatría, Josías puso sus esfuerzos en restaurar el descuidado templo. Tenía 26 años cuando comenzó a reparar el templo, que había quedado deteriorado durante el reinado de Manasés, su abuelo, y después Amón, su padre. Y además lo habían contaminado poniéndole ídolos y poniendo cosas extrañas. En este proceso de limpieza me gustaría recalcar un detalle interesante, que es el versículo 12 al final. Está hablando de cosas que cargan los levitas y al final dice, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Es interesante
A ninguno de nosotros creo que se nos ocurre que mientras te hacen una obra en tu casa, vas y les pones música a los obreros, ¿verdad? Pero aquí Josías puso un grupo de músicos adorando a Dios. Y yo creo que hay mucho poder en la adoración, en la alabanza. David, que fue un hombre tan usado por Dios, que dice la palabra que su corazón era conforme al de Dios, se deleitaba en la adoración. Nosotros muchas veces hacemos distinciones entre lo santo y lo secular y hacemos separaciones apartados de nuestra vida y muchas veces nos confundimos. Esto no debe ser así y se nos dice en Colosenses 3, 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, mientras hacemos nuestro trabajo, mientras limpiamos la casa, mientras hacemos la comida, mientras damos un paseo, servimos al Señor. Muchas veces creemos que algunas cosas son nuestras y otras cosas son del Señor, pero no es así. Y desde que me operaron el oído, me di cuenta de la importancia que tiene este órgano. Además de escuchar, sirve, por ejemplo, para una cosa tan fundamental como el equilibrio. Y según Romanos 10, 17, se nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, es de vital importancia que cuidemos lo que escuchamos y procuremos lo mejor siempre. Por eso, si mientras hacemos cosas en casa, mientras estamos con nuestros quehaceres, tenemos alabanza, tenemos palabra del Señor en música, nuestro espíritu se anima y nuestra actitud cambia. Os animo a que probéis, hermanos, y veréis cómo nuestra actitud mejora y tenemos más presente al Señor cada día. Con este proceso de limpieza, en el versículo 14, ocurre algo extraordinario. Se halló el libro de la ley de Yahvé dada por medio de Moisés. Fue un hallazgo extraordinario. ¿Pero por qué estaba escondido? Posiblemente en los reinados de Manasés y Amón intentaron destruir todos los ejemplares. Sea como sea, la palabra de Dios había estado perdida por algún tiempo. Y aquí vemos que a partir de aquí la palabra de Dios se difunde. Había sido olvidada y considerada nada más que un libro polvoriento. Ahora era encontrada, leída y difundida. Debemos esperar alguna medida de avivamiento espiritual y renovación a continuación. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, cuando la palabra de Dios era recuperada y difundida, seguía un avivamiento espiritual. Puede comenzar tan sencillamente como lo hizo en los días de Josías, con un hombre encontrando, leyendo, creyendo y difundiendo el libro. Pero ¿cuál fue la reacción de este rey, de Josías? Vemos en el versículo 19 que luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. El escuchar la palabra de Dios hizo una obra espiritual en el rey Josías. No se trataba solamente de la transmisión de información. El escuchar la palabra de Dios tuvo un impacto espiritual en él. El rasgar la ropa indicaba una emoción muy fuerte, como la pena, el pesar. El rey quedó consternado cuando escuchó la palabra de Dios directamente por primera vez, porque él y su pueblo se habían alejado tanto de los mandamientos de Dios. Esta era una expresión de profunda convicción de pecado y algo bueno. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor ha llegado a nuestro corazón, no nos ha entrado una pena terrible? No nos hemos roto a llorar y a soltar fuera toda esa pena, ¿verdad? Pues algo así ocurrió con Josías. Y los cristianos, igual que este rey, debemos ser sensibles a la palabra de Dios y dejarnos confrontar por ella. Hay que reconocer los errores y pecados y arrepentirnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios. Podemos ver que el regreso a la palabra de Dios es lo que trae una renovación.
Ninguna otra cosa lo puede hacer. Pero ¿por qué en nuestros días no experimentamos una renovación de tanto alcance como esta? Pues creo que la sencilla razón es que la palabra de Dios ha sido descuidada. Quizás hemos tratado de implicarnos en muchas actividades y aplicar una gran variedad de métodos, pero una auténtica renovación no se produce de esa manera. Solamente llega cuando el pueblo regresa a la palabra de Dios y escucha lo que Dios tiene que decir. Y eso es lo que necesitamos desesperadamente en nuestros días. Ahora ellos estaban leyendo el libro que se había perdido. Y el rey, conmovido por el impacto recibido, quiso saber lo que Dios iba a hacer. Y vemos en el versículo 22 que acuden a Hulda profetisa. Sabemos poco de esta mujer, aparte de esta mención aquí y el relato similar que hay en Segunda de Reyes 22. Con la aprobación del rey Josías, el sacerdote Hilcías consultó a esta mujer para recibir orientación espiritual. Es curioso porque en esta época estaban como profetas Jeremías y Sofonías, y sin embargo fueron a esta mujer. Esto nos enseña que Dios no hace excepción con las mujeres y les da un lugar muy especial. Esta era una mujer especial y por eso ella tuvo este privilegio. Veamos lo que dice esta mujer, versículos 23 y 25. Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Yahvé: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿De dónde sacó esta mujer esta profecía? Pues de la misma palabra de Dios. Las maldiciones por la desobediencia que se hallan en Deuteronomio 28, versículos 15 y siguientes. Y sigue diciéndole al rey, el 26, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Yahvé, así le diréis: Yahvé, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Yahvé. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Esta profecía para el rey también viene recogida en Deuteronomio 7, donde Dios promete que si te arrepientes, Él te va a perdonar. Lo único que hacía esta mujer es repetir lo que dice Dios en su palabra, nada más. Muchas veces confundimos profecía con alguien que recibe un mensaje nuevo y diferente. Profecía normalmente tiene que ver con la interpretación de la palabra de Dios. Y aquí la mujer solamente estaba aplicando lo que Dios decía en su palabra. El corazón de Josías se conmovió de dos maneras. Primero, se conmovió con la palabra de Dios y fue capaz de recibir la voz de convicción del Espíritu Santo. Segundo, se conmovió con el mensaje de juicio de Hulda de los versículos anteriores. Esta fue la misericordia de Dios para Josías. Su propia consagración y corazón tierno no pudieron evitar el eventual juicio de Dios, pero podía retrasarlo. La expresión recogerte con tus padres tiene que ver con la esperanza de la resurrección y la reunión con los que nos precedieron en el Señor. ¿Y cómo reacciona Josías ante esta profecía de Hulda? Vemos de los versículos 29 en adelante. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Yahvé, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahvé. Josías no respondió con indiferencia y simple contentamiento, porque él no vería juicio en su tiempo. Digamos que él se había salvado.
Él quería compartir esto con los demás, quería que el reino también estuviera cerca de Dios. Y él sabía que solo no podría hacerlo. Necesitaba a los ancianos de Judá para que se unieran en arrepentimiento con él. Por eso fue a exhortar y animar a los demás a hacer un pacto con Dios. ¿Cómo lo hizo? Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro. El rey hizo esto él mismo. Estaba tan preocupado porque la nación escuchara que él mismo le leyó las palabras de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es suficiente. Lo único que tenemos que hacer es abrirla y enseñarla. Al Espíritu Santo le corresponde traer convicción de pecado a las personas. Nuestra labor es sembrar. El Espíritu Santo es el que hace brotar esa semilla que ponemos en las personas. Pero fue más allá el rey Josías. En los versículos 31 al 33 vemos que se paró delante del pueblo y públicamente declaró su compromiso de obedecer la palabra de Dios con lo mejor de sí mismo, con todo su corazón y con toda su alma. No bastaba que el mismo rey lo hiciera y ofreciera su ejemplo al pueblo. Ellos tenían que seguir tomando una posición respecto al pacto ellos mismos. Esto mostró que la obra del Espíritu de Dios fue más allá del rey y los líderes y se extendió también al pueblo. La labor del rey Josías tuvo un efecto duradero en el pueblo de Judá. Se mantuvieron fieles a Dios durante su reinado. Aquí se nos dice una expresión que no es del todo correcta. Se nos dice que se les obligó, pero no fue así. Josías causó tal impacto en los demás que hizo que estos quisieran entrar en pacto con Dios. Josías influyó positivamente en los demás. Y era un joven, en el peor de los casos, con 26 años. Por eso, hermanos, más jóvenes que yo en el Señor, tú también puedes causar un impacto en los demás si sigues fiel a Dios. El rey Josías no solo buscó a Dios y fue sensible al escuchar la palabra de Dios, sino que obedeció lo que ella decía. Las emociones deben estar controladas por la palabra de Dios. No es malo expresar los sentimientos, pero hay que confrontarlos y obedecer lo que Dios dice. Vamos a pasar al capítulo 35 y voy a ir rapidito, no quiero estar mucho tiempo. Se nos empieza diciendo algo que Josías quiso hacer para estimular a los demás a venir a probar que Dios es bueno. Este debe ser también nuestro compromiso. ¿Y qué mejor manera que la Pascua? En ese tiempo se recordaba la salida de la esclavitud del pecado. Y vimos que en el relato Dios destaca que nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esta, desde la época del profeta Samuel. Y Josías fue responsable de este retorno a la palabra de Dios, que tenía también que cumplirse lo que decía ella. Y vemos qué corazón tiene este rey. En los versículos 7 a 9 se nos dice la asombrosa generosidad por parte del rey Josías. Proveyó de 30.000 corderos y cabritos para el sacrificio de Pascua y 3.000 bueyes. Esto muestra cuán apasionado estaba el rey Josías por tener una celebración de Pascua adecuada, que estuvo dispuesto a asumir el gasto. En esa época, el ganado era tu patrimonio. ¿Y tanto gasto para qué? Muchos de ellos iban a ser ofrecidos en holocausto, es decir, para ser quemados. Pero esto era un regalo para Dios. Los que hemos conocido a Dios y sabemos todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros, ¿cómo vamos a negarle nada? También, como de costumbre, la generosidad del líder, del rey, provocó la generosidad de los príncipes, de los demás que estaban allí. Otro detalle interesante. Ya sabéis cómo me gustan a mí las cosas así. Versículo 15. Asimismo, los cantores y judasás estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, Asai y demás, y de Jedutum, viviente del rey, etcétera, etcétera.
No había nada en la ley de Moisés, es decir, en Números, donde se establece sobre dirigir o cantar en un servicio de adoración en la celebración de la Pascua. Por lo tanto, Josías fue más allá de los mandamientos para hacer de esto una ocasión especialmente significativa y memorable. Y debido a la gran planificación, organización y duro trabajo del rey, sacerdotes y levitas, esta enorme cantidad de sacrificios y comidas festivas fueron preparados el mismo día. Hicieron esto intentando obedecer el mandamiento de Moisés del día en que se debía celebrar la Pascua. Pues si recordáis, en la Pascua de Ezequías se celebró en el segundo mes, no fue donde correspondía. Y ya vamos finalmente al versículo 20 en adelante, donde vemos que viene el momento de la prueba. Viene el tiempo en que el rey de Egipto quiere pasar por Israel para hacer guerra con Asiria. Josías no tenía ningún interés en esta guerra y debía haberse quedado en su palacio. Pero el rey se negó a retirarse de la lucha, a pesar de que el mismo rey de Egipto le estaba diciendo que Dios le había mandado para hacer eso. Y alguna enseñanza que podemos sacar de esto. En primer lugar, Dios puede utilizar a cualquiera para hablarnos, incluso a los incrédulos. Hay que estar abiertos para escuchar y después escudriñar en la palabra de Dios. Como hemos visto también, en la palabra Dios puede usar hasta un burro para hablarnos, si es necesario. Y otra cosa quizás que podamos aprender. No conviene meterse en problemas ajenos. Si es posible, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. ¿Y cómo se recuerda a este rey? Vemos en el versículo 26 los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Yahvé. ¿Qué es lo que hizo a Josías tan buen rey y tan buen hombre? Tuvo un gran interés y obediencia en lo que está escrito en la ley de Yahvé. Había conducido una gran renovación, un importante retorno a Dios. Pero su muerte puso fin a esa renovación, porque ya fue el declive del país. De todas formas, ese poder, esa capacidad de transformar nuestras vidas y las de los que nos rodean, están en manos de cada uno de nosotros. El mismo Dios en el que creía Josías, que lo capacitó tan grandemente e hizo una revolución en su tiempo, puede hacer en cada uno de nosotros y en nosotros como conjunto, como pueblo, una transformación para que nos convirtamos y convirtamos a lo que está al lado nuestra de los ídolos al Dios verdadero. Que Dios utilice tu vida, nuestra vida, y que nos alentemos y unamos en esta obra tan maravillosa que es servir a Dios. A Él sea la gloria.